Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor, que nos acompaña en este curso básico de introducción a los escritos de la Biblia. Hoy continuamos con la lección número 30 de nuestro curso titulada Jesús el Mesías, su nacimiento y su vida. Vamos a contemplarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús el Mesías, su nacimiento y su vida. Poco antes de nacer Jesús, muchos judíos, a pesar de los desastres y de las injusticias sufridas, seguían confiando en el Dios de las promesas, en el Mesías, el esperado, del que hablaba el profeta Isaías. Por ejemplo, en Isaías 7:14, cuando decía: mirad, la joven está encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. La gente de ese entonces, los judíos, esperaban a ese Manuel. En ese ambiente de espera aparece Jesús de Nazaret, el Mesías, el esperado. Una de las personas buenas y sencillas que confiaba plenamente en el Dios de la promesa era una muchacha de Nazaret en Galilea que se llamaba María. Era la mujer que iba a acoger en su seno nada menos que al Hijo de Dios. Esta mujer es la madre de Jesús. María, sin lugar a dudas, se convierte en esa doncella que está encinta y que da a luz un hijo y que le pone Jesús, Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero, ¿qué significa la palabra Mesías? Bueno, es una palabra hebrea que significa ungido, es decir, aquel sobre cuya cabeza se ha derramado aceite como signo de elección, una persona elegida por Dios para un fin concreto. El pueblo de Israel en un principio consideraba Mesías a su rey, en aquel momento Saúl y David. Más tarde este título se dará al rey esperado, el libertador, al que había de salvar, Jesús de Nazaret. Aunque no todos reconocieron a Jesús como el Mesías. Muchos no le hicieron caso y al final terminaron por eso, terminaron pidiendo que lo mataran, por no reconocerlo como el Mesías y el Salvador. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? Jesús fue un hijo de su tiempo. Nació en una época concreta, en tiempos del rey Herodes I el Grande, hacia el año 6 a.C., y en un lugar determinado, Belén de Judea. Nació de una mujer, María, escogida por Dios para ser su madre. Dios escogió también a José para realizar en él las funciones de padre. Poco antes de nacer, se produjo un acontecimiento histórico que iba a tener influencia en su vida. Este hecho fue la promulgación de un edicto por parte del emperador romano Octavio César Augusto en el año 7, en el que se ordenaba el empadronamiento a todos los ciudadanos que vivían en el imperio. Por ello, todos los ciudadanos tienen que ir a inscribir su nombre ante los funcionarios romanos. Es importante reconocer esto, porque como todos estaban dominados por Roma, tenían que obedecer a lo que los romanos dijeran y ellos fueron a empadronarse como todos lo estaban haciendo. En Palestina era costumbre que se escribieran no en el lugar donde vivían, sino en el lugar donde provenía su familia. José provenía de la familia del rey David y Belén era el pueblo de David. Por eso a José y a su esposa María les tocaba ir a empadronarse a Belén. Solo dos evangelistas hablan del nacimiento de Jesús, Mateo y Lucas. Los dos quieren mostrar a los creyentes que con el nacimiento de Jesús empieza algo importante en la historia de la humanidad. Por eso, al narrar el acontecimiento, lo expresan con términos que hablan de luz, de alegría, de buena noticia. Así nos lo transmiten cuando se les anuncian a los pastores el nacimiento de Jesús. Mateo y Lucas, sin lugar a dudas, tratan de mostrarle a la gente que con Jesús empieza algo nuevo, que con Jesús empieza algo distinto, cambia la historia, ¿no? Tiene un nuevo horizonte y sin lugar a dudas eso fue lo que pasó y eso fue lo que sucedió con el nacimiento de Jesús. ¿Cómo fue la infancia de Jesús ya después de haber nacido, conforme iba creciendo? Bueno, a los 8 días de nacer Jesús fue circuncidado, como todo niño judío, tal como lo mandaba la ley de Moisés.
La circuncisión tenía y tiene para los judíos un sentido parecido al del bautismo para los cristianos. Con la circuncisión los niños entraban oficialmente a formar parte del pueblo de Israel y se les imponía el nombre. Jesús fue presentado en el templo de Jerusalén como estaba ordenado en la ley de Moisés. Según la ley de Moisés, el primer hijo de una madre judía, si era niño, debía ser presentado en el templo de Jerusalén. Para consagrarlo a Dios como ofrenda debían llevar una oblación, o sea, un sacrificio. Esto consistía en 2 tórtolas o 2 pichones si es que la familia era pobre. Y como eran pobres, eso fue lo que presentaron. Cuando era muy pequeño, 2 años aproximadamente, tuvo que huir con sus padres a Egipto porque el rey Herodes le buscaba para matarle, por miedo a que le quitara su poder. Herodes se asustó ante la posibilidad de que alguien pudiera arrebatarle el trono y mandó a matar a todos los niños, varones, menores de 2 años de Belén y de sus alrededores. Una vez muerto Herodes, Jesús vivió con sus padres en Galilea, donde vivió como un niño judío más. Ahí, bajo la mirada de José y María, iba creciendo, aprendía muchas cosas y la gracia de Dios lo acompañaba siempre. Como buenos judíos que eran, los padres de Jesús peregrinaban al templo de Jerusalén todos los años para celebrar la fiesta de la Pascua. Jesús cumplió 12 años, se lo llevaron con ellos. Iba con Jesús mucha gente de Nazaret. Al acabar la fiesta, emprendieron todos el camino de regreso. José iba con el grupo de hombres, como era la costumbre, y María con el de las mujeres. Después de un día de camino se pararon para pasar la noche y se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Imagínense, un día entero y al darse cuenta que Jesús no está con ellos, que Jesús no está ni con ella, que iba en el grupo de las mujeres, ni con él, que iba en el grupo de los hombres. Y entonces se ponen a buscarlo. Tienen que buscarlo, pues sí, regresan a Jerusalén, lo encuentran en el templo en medio de los pastores de la ley, y se dan cuenta de que Jesús se había quedado. Ellos se andaban caminando solos, Jesús no estaba con ellos en ese momento. El último dato de su infancia, del cual nos hablan el Evangelio, es que después de estar con los doctores, volvió con sus padres a Nazaret. Allí iba creciendo y formándose como cualquier joven de su edad. Del tiempo que va desde los 12 hasta los 30 años, no tenemos ninguna noticia en especial. Se supone que vivió como un judío normal, compartiendo su vida con la gente sencilla de su pueblo. Y es ahí donde no hay un dato que nacen los evangelios apócrifos, que intentan llenar ese dato, pero que en realidad lo llenan con muchas fábulas, con muchas cosas que nunca pudieron ser ciertas porque no corresponden a la figura de Jesús. Ahora bien, cuando Jesús ya creció y vuelve a aparecer otra vez la figura de Jesús en la Biblia, ya casi a los 30 años, Jesús empieza a hablarnos de la llegada del reino. Después de las pocas noticias de la infancia, los evangelios nos introducen en los años centrales de su vida. Es entonces cuando se manifiesta con claridad la misión de Jesús. Jesús mismo, en la sinagoga de Nazaret, a la que solía acudir los sábados como todo buen judío, explica cuál es su misión. Antes de comenzar esta misión, quiero recibir el bautismo de manos de Juan el Bautista, su primo, que predicaba y bautizaba a orillas del río Jordán. Juan Bautista era el profeta que predicaba la conversión, el cambio interior. Lo hacía porque veía el mal que existía en la sociedad de su templo, tanto entre jefes religiosos que no cumplían la tarea de guiar al pueblo a la fidelidad de Dios, como en las actitudes de injusticia que se daban en muchas personas. Jesús, como uno más, se acercó a bautizarse, se bautizó. No era para cambiar de actitud de vida, pues Jesús no tenía pecado. Era para confirmar la misión que él venía a traer, la salvación. En el momento en el que Juan Bautista bautiza a Jesús, se oye la voz del Espíritu del Padre que dice: este es mi Hijo querido, mi predilecto. Que se hace para cumplir la voluntad de Dios. Inclusive San Juan no lo quería bautizar, le dijo: yo soy el que te va a bautizar, tú deberías de bautizarme a mí. Y Jesús le dice: conviene que lo hagamos así por ahora, porque esa es la voluntad del Padre. No se trata de si entiendes por qué los niños se bautizan, no se trata si entiendes y por qué es importante bautizarse, no. Esa es la voluntad del Padre y hay que hacerlo como tal. El bautismo es importante para la salvación. Ante esta experiencia de amor por parte del Padre, Jesús se propuso la tarea de su vida: hacer que el amor de Dios llegara hasta la vida de los hombres y las mujeres, especialmente de los pobres y de los que sufrían.
Para Jesús había llegado la hora de empezar a construir el reino de Dios, donde el amor, la justicia y la fraternidad fuesen una realidad. Este reino empieza ya aquí en la tierra, porque donde hay amor y fraternidad está Dios presente. No es que el reino de Dios, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo será? ¿Dónde estará? No, ya está entre nosotros, dirá Jesús. El reino de Dios ya vive aquí, cuando ustedes practican el amor entre sus hermanos, cuando ustedes viven amando a todos sin odiar a nadie, ya está el reino de Dios entre ustedes. Pero como somos malos, no por naturaleza, sino porque hay alguien que nos invita a ser malos, Jesús también sufrió la tentación de ese alguien que nos invita a ser malos. Jesús también fue tentado. Una vez bautizado, Jesús se retiró al desierto, luego lugar de soledad, oración y ayuno, para reflexionar sobre su misión. Allí se le acercó el demonio y lo tentó. Las tres tentaciones que sintió Jesús son en realidad una sola, pues la pretensión continua del tentador es hacer que Jesús reniegue de su condición de hijo obediente de Dios, manifestada ya en el bautismo. Esa es la misma tentación que repite al final de su vida en la cruz y que atraviesa toda la existencia de Jesús, la de su mesianismo fácil y triunfalista. Pero Jesús venció las tentaciones y no hizo caso de las propuestas del demonio, porque estaba convencido de que la fuerza del amor es suficiente para vivir con esta fuerza. Jesús empezó entonces a construir el reino de Dios. Jesús quería servir a Dios y hacer su voluntad, que no era otra que anunciar el reino de Dios. En este reino, el amor y la justicia eran los ejes fundamentales. Con esta actitud Jesús comienza su misión pública. Empezó a recorrer los caminos de Palestina, haciendo el bien a todos, enseñando, curando, perdonando y denunciando. Jesús anuncia el reino de Dios. Con la fuerza del Espíritu Santo, Jesús volvió a Galilea y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y por todos lados hablaban de él. Galilea era una región de paso en la que vivían muchos extranjeros, sobre todo griegos. Aquí empieza Jesús su actuación pública, proclamando la llegada del reino de Dios. En este reino el amor es posible si existe un cambio de vida. Jesús anuncia el reino de Dios a través de su vida, de sus palabras y de las curaciones y de los milagros que él hace. Jesús anuncia el reino de Dios a través de varias cosas. En primer lugar, a través de su vida. Jesús manifiesta que el reino de Dios es amor y lo hace con actitudes concretas y con obras concretas. Por ejemplo, se acerca a los pobres, a las clases más desfavorecidas de la sociedad, se relaciona con los pecadores y necesitados, sin importarle las críticas que pueda sufrir con ello, acoge con sencillez a los niños, aunque a los demás no les parezca bien, si es necesario, se salta el cumplimiento de la ley de Moisés con el fin de salvar y ayudar a las personas. Jesús cumple con la ley, pero no es esclavo de ella. Para él, la persona es más importante que la ley. Hacer el bien a los otros está siempre por encima de cualquier norma. Por sagrada que sea esta, siempre el bien hacia otra persona será superior a cualquier otra cosa. Pero también Jesús anuncia el reino de Dios a través de su palabra. Las palabras de Jesús se dirigen siempre a la comunidad, de vivir como hermanos, a la vivencia del amor. Confirma así lo que había demostrado en su vida. Unas veces transmite su mensaje mediante ejemplos, parábolas sacadas de enseñanzas de vida cotidiana. La parábola del samaritano, por ejemplo. Otras veces anima a los creyentes a vivir amando a los demás, a cumplir el gran mandamiento del amor. Anima también a amar incluso a nuestros enemigos. Anima a perdonar tantas veces como sea necesario, es decir, siempre. Y finalmente anuncia que seremos juzgados según hayamos amado a nuestros semejantes. Jesús anunciaba con fuerza esto. Nada de que son buenos, no. Según lo que ustedes vivan, así serán juzgados. Pero Jesús también anunciaba el reino de Dios a través de curaciones y de milagros. Jesús no solo hablaba, sino que actuaba. Allí donde encuentra mal, pone bien. Los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos sanan. Esta manera de actuar de Jesús es una forma más de anunciar el reino de Dios. Pues el bien, la bondad y el amor que Dios tiene hacia la humanidad se estaba haciendo presente. Las curaciones y los milagros son señales de que el reino de Dios está llegando. Desde este punto de vista debe leerse cualquiera de los milagros.
la multiplicación de los panes y los peces, las curaciones de los ciegos, los leprosos y los paralíticos. Pero Jesús era un hombre religioso. No era un hombre que simplemente apareció y empezó a hablar de Dios. No, él era un hombre religioso comúnmente. En las lecciones anteriores hemos visto que el pueblo de Israel era profundamente religioso. Creía en un Dios que salva y perdona. Jesús, como judío que era, también creía en un Dios misericordioso y nos lo muestra a través de las siguientes parábolas que escribió, que dejaron escrito los apóstoles. Por ejemplo, el hijo pródigo. Dios es como aquel padre que no se cansa de esperar el regreso del hijo que se fue de la casa. Cuando éste vuelve a la casa, lo acoge con alegría a pesar de su mal comportamiento. La oveja perdida. Dios es el pastor que, habiendo perdido una oveja, va en busca, una vez hallada, la recoge con cariño y cuida de ella. La bondad y la misericordia de Dios quedan patentes en el texto del Evangelio. Cuando Él, no importa lo que hayas hecho, Dios es misericordioso. ¿Dónde están los que te juzgaban? No hay ni uno. Vete en paz, yo tampoco te juzgo. Dios es misericordioso con todos. Jesús también deja constancia de que Dios es su Padre. Son muchas las veces que nos habla de ello en el Evangelio. Cuando agradece a Dios al haberse revelado a los sencillos, a los pobres, cuando manifiesta como que el Padre le ama, Él ama a los hombres y las mujeres, cuando ve el final de su vida, se dirige a Dios y le encomienda a sus discípulos. Jesús tiene un contacto continuo con Dios, su Padre. En muchas ocasiones reza y habla con Él. Antes de elegir a sus discípulos, pasa la noche en oración con su Padre. En el huerto de los olivos, cuando es traicionado, encomienda su vida a Dios. Y momentos antes de morir, encomienda su vida al Padre. ¿Por qué hacía todo esto? Porque él sabía claramente que lo que él venía a predicar no le iba a caer bien a cierto grupo de gente. Y ese fue el conflicto que Jesús tuvo con el poder. La vida de Jesús no fue fácil. En la sociedad en la que le tocó vivir, todo estaba rígidamente establecido. No se podía hacer nada de lo que no estuviera dicho. Los ricos y los poderosos tenían privilegios que nadie se atrevía a discutir. Afirmaban que Dios les había bendecido con sus dones y los que no tenían era porque Dios no los había bendecido. Los romanos ostentaban el poder político y militar. Los samaritanos eran considerados herejes y estaban mal vistos por el resto de los judíos. Los pobres y enfermos sufrían toda clase de privaciones y las mujeres eran consideradas seres inferiores. La vida de aquella sociedad estaba muy reglamentada. Nadie podía saltarse las normas, especialmente las referentes al reposo del sábado como día festivo, la pureza legal y el ayuno. La tradición farisea exageraba tanto el cumplimiento de la ley que la había convertido en algo inhumano. Jesús no se movía por prejuicios sociales. El reino de Dios exige el cumplimiento del mandamiento del amor como tarea fundamental. Por eso, lo que a él le movía era sentirse querido por el Padre del cielo y transmitir este amor a la humanidad. Si para transmitir su amor a una persona tenía que saltarse alguna de las normas que imponía la sociedad, se la saltaba. Esta libertad de acción sorprendía a todos. A los que ayudaba y curaba les parecía una manera de actuar maravillosa y decían, todo lo hace bien. A los que se beneficiaban de aquella sociedad injusta, les sorprendía y les indignaba, y reaccionaban diciendo, ¿qué se ha creído este? ¿Por qué actúa de ese modo? Porque el ir a favor de Cristo es ir en contra del mundo, y el mundo siempre va a reaccionar en contra de los que van con Cristo. Esto le generó conflictos y también incomprensiones. Los evangelios dicen que Jesús tuvo grandes amigos. Su manera de actuar también le trajo enemistad e incomprensión, que le llevaron a la muerte. Pero una vida llena de amor como la de Jesús no podía desembocar en la muerte, sino en la vida para siempre. Si analizamos, el principal conflicto que tuvo Jesús fue con los escribas y los fariseos. Comprendemos mejor por qué lo mataron y quiénes tuvieron más interés en acabar con él. Los escribas y fariseos eran los encargados de vigilar el estricto cumplimiento de la ley y las normas por parte del pueblo. Por tanto, era lógico que desaprobaran el cumplimiento de Jesús, quien actuaba libremente frente a las normas, cuando éstas iban en contra de la persona. Cuando Jesús cura en sábado, por ejemplo, los escribas y fariseos, en lugar de alegrarse con la curación de la persona, buscan el modo de acusar a Jesús para acabar con él.
en lugar de estar alegres y felices porque Jesús sanó, buscan cómo matar a Jesús para que no haga eso. Cuando no entienden sus palabras y estas les parecen blasfemia, quieren apedrearle entonces, porque no logran comprender qué es lo que le está haciendo. Fueron muchas las veces que quisieron detener a Jesús y acabar con él, pero la definitiva, la que les llevó a tomar la determinación de matarle, fue el hecho de que le devolviera la vida a su amigo Lázaro, el hermano de Marta y de María. Algunos testigos de la resurrección de Lázaro contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín, que, como ya hemos visto, estaba compuesto por los principales jefes del pueblo. Estos se dieron cuenta de que, si esto se sabía, todo el pueblo creería en él y le seguirían. Por tanto, ellos perderían el poder. Por eso, después de mucho discutir, decidieron condenarlo a muerte. A través de los conflictos e incomprensiones que Jesús padeció por consecuencia de su misión, podemos comprender por qué le mataron y por qué su huella sigue viva hoy. En realidad, la muerte de Jesús fue una consecuencia de su forma de vida, una vida entregada y de compromiso, de anuncio del reino y denuncia de todo lo que iba en contra del reino. No podía pasar desapercibida a aquellos por los que el poder y el tener eran la clave de su vida. Hoy en día, lamentablemente, existen muchas personas que siguen la huella en contra de Jesús y que ven a gente que entrega su vida y se tiran encima de ellos. Pero también, gracias a Dios, existen muchas personas que siguen la huella de Jesús y que entregan su vida al igual que Él, desinteresadamente para bien de los demás. Muchas veces no son valoradas, no son comprendidas e incluso llegan también a morir por los demás. Jesús, entonces, durante toda su vida nos demuestra que lo importante es el amor, que lo importante es amar aunque vaya en contra de lo que el mundo y de lo que las leyes dictan. Lo importante es siempre hacer el bien. Gracias por haber estado con nosotros en esta lección número 30. Si Dios quiere, nos vemos en la lección número 31. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.